Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, estamos acompañados por el pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Gracias por acompañarnos. Pastor, tenemos una lección muy interesante con un título que se nota que es un poco controversial. ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Pero antes de comenzar, ¿nos dirigiría en una oración, por favor? ¿Cómo no? Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas. Gracias, Padre, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado. De manera muy especial, ponemos el desarrollo de esta lección y el estudio de la Biblia en tus manos. Úsanos, Señor, como tus instrumentos para que este mensaje sea de gran bendición a todos aquellos que nos escuchan. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en esta lección vemos que Nehemías llega y se encuentra con una situación del pueblo donde había, digamos, dos problemas. Uno, que habían unas familias mixtas y eso trajo que hubo una pérdida del lenguaje. ¿Nos puede explicar un poquito? Muy bien, María, gracias. La lección de esta semana nos trae lecciones que debemos grabarlas con letras de oro en nuestros corazones, porque nos está diciendo aquí el profeta Nehemías que él había ido unos meses antes, unos años antes a Jerusalén, y ahora que regresa nuevamente a Jerusalén, encuentra que los hijos de los israelitas, de los judíos, no hablaban bien el hebreo. ¿Y cuál es el problema de que no hablen bien el hebreo? El problema es que iban a perder su propósito especial por el cual Dios los había llamado. Además, iban a perder digamos, su espiritualidad. ¿Por qué? Porque aquellos niños no hablaban el hebreo, sino que hablaban, era el de las madres extranjeras que habían traído los israelitas. Así que entonces, estos niños solo hablaban de Amón, de Asdod y de Moab, aunque eran lenguajes o idiomas muy parecidos al hebreo, pero eran muy diferentes. Así que se iba a perder precisamente la identidad de el pueblo de Israel como el pueblo de Dios, porque su idioma era el hebreo y estos niños nacidos con estas esposas extranjeras no hablaban precisamente el hebreo. Bueno, y aquí vemos que hay dos problemas. El problema principal era que, pues, las enseñanzas que se daban en la congregación eran en el arameo y estos niños no entendían la enseñanza porque no hablaban el idioma porque el tiempo lo pasaban más con la mamá, ¿no? Eso es correcto. Así que entonces ellos aprendían el idioma de la madre, porque era con el cual pasaba más tiempo en el hogar. Y eso era un grave problema. ¿Por qué? Porque los israelitas en sus generaciones posteriores iban a perder realmente su propósito de ser, que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Que hablaba un idioma y que este idioma les permitía conocer y estudiar la Torá, que era la palabra de Dios para ese entonces. Así que entonces, si no tenían ese conocimiento de la Biblia, si no tenían ese conocimiento de Dios, ellos iban a terminar adorando a los dioses de sus madres extranjeras. Claro, porque no era solamente el problema del idioma, que se perdiera la enseñanza, aunque el mandato que el pueblo tenía era de que se debía de pasar ese conocimiento de generación en generación, pues ya aquí estaba sucediendo una brecha en esas enseñanzas, pero también vemos que no era solamente que las mamás no les enseñaban el idioma, sino que le estaban enseñando
otras costumbres, ¿no? Ok, eso es correcto. Ahora, algo importante que hay que destacar es que Nehemías no estaba en contra de hablar el arameo, porque la lección nos presenta que posiblemente y seguramente Nehemías hablaba el arameo, porque era el idioma del imperio medo-persa que se hablaba en ese momento, pero el detalle de que Nehemías encontró es que no se estaba dando la instrucción religiosa a esos niños porque no sabían hablar correctamente el hebreo. Y eso era un grave problema porque se iba a perder su identidad como pueblo de Dios. Y además de eso, iban a terminar adorando los ídolos de sus madres extranjeras. Y eso era un grave problema para el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había llamado como su pueblo especial. Así que Nehemías, cuando se enteró de esto, nos dice acá el autor de la lección que Nehemías se consternó, ¿verdad? Y tomó una serie de medidas personales bastante fuertes contra allí el pueblo, ¿verdad? Y contra las mujeres Yo extranjeras. espero que nadie se anime a hacer algo en la iglesia así hoy en día, porque nos vamos a meter en un gran problema. Pero cuando nosotros vemos que esta acción que tomó Nehemías, ¿cómo podemos entender esta acción que él tomó tan fuerte de reprender a las personas y humillarlos, a los líderes? El problema serio era que no solamente el pueblo había caído en esto, sino también los líderes religiosos, porque nos dice allí en Nehemías 13 que el hijo o el nieto del Ujú. sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat, el Horonita, acérrimo enemigo de Israel. Así que el pueblo y los líderes se habían apartado totalmente de lo que Dios había dicho en su palabra, porque Dios había dicho en su palabra que los sacerdotes no debían casarse con mujeres extranjeras, sino con virgen de su propio pueblo. Allí lo dice en Levítico 21, versículos 14 y 15. Así que entonces, Nehemías al ver esto dice que los maldijo. Explique. Los maldijo y además dice que le arrancó los pelos. Ahora, no debemos tampoco imaginarnos que Nehemías reaccionó de una manera agresiva y grosero y dijo cosas inadecuadas allí. No, lo que Nehemías, al decir que los maldijo, es que él está utilizando una expresión del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio 28, donde se habla de las maldiciones de la desobediencia. Y eso es lo que Nehemías quería decirle, que al estar en desobediencia, esas maldiciones podían caer sobre ellos. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras vidas hoy? Podemos decir que nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos una serie de doctrinas puntuales y extraordinarias que otras denominaciones no tienen. Y por eso nosotros tenemos que mantener, como lo dijo Nehemías al pueblo, ¿verdad? Mantener el estudio de la palabra de Dios, la unidad de la palabra de Dios. Y mantener la unidad y el estudio de la palabra de Dios significa que nosotros como adventistas del séptimo día debemos creer en ese Dios que dirigió al pueblo de hebreo y que está dirigiendo a nuestro pueblo también. Muy bien. Pues, amigos, los animamos a que todos estudiemos estas enseñanzas, que apliquemos estos consejos a nuestra vida hoy, teniendo en cuenta que el Señor solamente busca nuestro bien y Él sabe cuáles son las cosas que pueden ser piedra de tropiezo para nosotros. Así que los animamos a que nos acompañen mañana para la próxima lección. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Amén.